medio de ese mar de acinos pancreáticos tenemos pequeñas islas de tejido endocrino, de células endocrinas capilares y entre dentro de las células, ¿sí? Y lo que hace el glucagón es lo contrario, básicamente aumenta los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, son hormonas opuestas que trabajan de forma equilibrada y de forma coordinada. ¿Para qué? Para mantener principalmente de forma estable los niveles de glucosa en sangre. Pero como les mencioné antes, también van a interferir en las proteínas y en las grasas. Bien, ahora voy a abrir el chat por si alguien pregunta algo. Bien, recordando un poco la anatomía microscópica, estos son, ya les dije, los islotes de Langerhans son grupos de células, acúmulos de células endócrinas en medio de un mar de células exócrinas que son los ácidos pancreáticos. Y dentro de los islotes hay varios tipos de células, la célula beta, la célula alfa, la célula delta y un tipo de célula que se llama células PP o células Pepe, como le decíamos cuando éramos estudiantes, que básicamente van a producir un polipéptido pancreático. De ahí viene su nombre, PP, porque son células que producen polipéptido pancreático, que tiene una función que todavía se sigue estudiando hoy en día. Entre las células más importantes son la alfa y la beta. Las células beta principalmente porque ellas son las que producen insulina, ¿sí? La hormona más importante para reducir la glucemia. Glucemia es nivel de glucosa en sangre. Y el glucagón es producido por la célula alfa. Entonces, células beta producen insulina, células alfa producen glucagón. Y luego tenemos estas, las células delta, que liberan otra hormona que es la somatostatina, que es una hormona inhibidora. Todo lo que se llama, todo lo que termina en ina, en medicina, todo lo que termina en ina significa que es una proteína, es una hormona proteica, ¿sí? Y aquí stat, este prefijo viene de estático, de quieto, de que básicamente es una proteína que hace que todo quede quieto, o sea, es una proteína inhibidora. Y sómato viene del cuerpo, ¿sí? O sea, esta es una hormona proteica que hace que se quede estático las células de nuestro cuerpo, básicamente. O sea, es una hormona que le inhibe tanto al glucagón como también a la insulina, hace que todo pare, le inhibe a todo, básicamente, ¿sí? Em, y luego hay otras hormonas, por ejemplo, hay una hormona que se llama amilina, que también es producida por la célula beta junto con la insulina, pero como su función no se conoce demasiado bien, nosotros vamos a centrarnos principalmente en estos dos, células beta y células alfa, por la insulina y el glucagón, ¿sí? Y las células delta es importante por la somatostatina, porque esta es la hormona que le controla y le inhibe a estas dos hormonas anteriores. Bien, el polipéptido pancreático le mencionamos ahí que está, que se está estudiando, pero hasta ahora no se sabe mucho de él. Entonces, la insulina se produce en la célula beta del páncreas, ¿sí? Y se produce como una, fíjense que termina en ina, o sea, significa que es una proteína. Es una hormona proteica que está formado por una cadena larga que tiene tres partes, digamos. Una primera parte que se llama cadena A, que era esta de arriba, esta de abajo que es la cadena B y esta parte de aquí que es la cadena C. O sea, son tres cadenas de aminoácidos que están unidas la una con la otra. O sea, las tres forman así como una espiral. ¿Sí? Esta hormona aquí se llama proinsulina, es una versión, es un precursor de la insulina. Entonces, la proinsulina se sintetiza dentro de las células beta y luego va a sufrir, dentro del aparato de Golgi, generalmente va a sufrir esta modificación donde se corta, hay una decisión, se corta aquí y se corta aquí. Entonces, la cadena A y la cadena B quedan juntas, quedan unidas por estos enlaces que son puentes disulfuro y la cadena C queda libre, ¿sí? Esta cadena
va a quedar libre. El péptido C se llama. Cuando se suelta, se llama péptido C. La cadena A y la cadena B quedan unidos por puentes disulfuro. Estos puentes disulfuros son importantes porque es lo que forma la insulina. Si yo corto estos puentes, la cadena A y la cadena B por sí mismos no tienen efectos insulínicos, no tienen efecto metabólico. Y el polipéptido C tampoco tiene efecto metabólico. O sea, se une a algunos receptores y activa algunas proteínas, pero la función no se conoce demasiado bien. ¿Sí? Entonces, al final, cuando la célula beta libera insulina, siempre también libera péptido C. ¿Sí? Por cada mol de insulina que se libera, también se libera un mol de péptido C. Entonces, hay estudios, por ejemplo, que analizan la cantidad de péptido C que hay en la sangre. Entonces, de forma indirecta, yo puedo saber que la cantidad de insulina sería más o menos similar, más o menos equivalente, porque los dos vienen de una misma cadena precursora. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? O sea, cuando la célula tiene su proinsulina, para que ocurra la decisión y se libere la insulina, tiene que haber un estímulo. Y generalmente el estímulo más potente para liberar insulina es la glucosa. ¿Sí? La presencia de glucosa en sangre. Entonces, dijimos que la insulina tiene efectos metabólicos muy importantes en carbohidratos, pero también en lípidos y también en proteínas, ¿sí? Y la insulina, esto es muy importante que recuerden porque como se habrán dado cuenta, en el estudio del sistema endocrino hay muchísimas hormonas, pero demasiadas hormonas que interactúan unas con otras y es algo muy complejo, pero hay pocas hormonas que son que tienen un efecto tan potente anabólico. La insulina es la hormona anabólica más potente, digamos, que una de las más potentes que conocemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? A nivel de los carbohidratos, por cierto, la insulina se va a unir a su receptor que se llama receptor de insulina, que es esto de aquí, que está formado por una subunidad beta, o sea, en realidad dos subunidades beta que atraviesan la membrana de la célula y dos subunidades alfa que están fuera de la célula. Vamos a pintar de otro color. Esta sería la subunidad alfa. Y estas cuatro subunidades del receptor de insulina están unidos por puentes disulfuro, así, y forman este receptor complejo. ¿Sí? La insulina es esto, que se está uniendo aquí al receptor. La insulina se une a la subunidad alfa. ¿Sí? Y eso produce un cambio que fosforila a la subunidad beta y la subunidad beta se une a esta enzima que es la tirosina quinasa, que como ustedes saben, las quinasas generalmente van a fosforilar otras proteínas, van a fosforilar un montón de proteínas que en conjunto se llaman así sustratos del receptor de insulina y ellos activan enzimas que finalmente van a producir estos efectos. A nivel de los carbohidratos, entonces, facilita la captación de la glucosa por las células, o sea, si yo tengo mi capilar así y tengo un tejido o una célula aquí, lo que va a ocurrir es que la insulina hace que la glucosa tenga mayor facilidad para ingresar desde el capilar hacia adentro de la célula. ¿Sí? Esto puede ser una célula muscular, un hepatocito o células adiposas o cualquier tipo de célula. Casi todas las células aumentan su facilidad para captar glucosa en respuesta a la insulina, excepto algunas células del sistema nervioso. ¿Sí? Luego estimula la glucólisis, o sea, el uso de esta glucosa que se está captando, y estimula la síntesis de glucógeno en el hígado y en el músculo. ¿Por qué? Porque en el hígado y en el músculo, si se está captando mucha glucosa, ese exceso de glucosa se almacena en forma de glucógeno. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí está estimulando la síntesis de una proteína grande del glucógeno. O sea, tiene efectos anabólicos, ¿sí? Y además inhibe la gluconeogénesis hepática, perdón, sí, la gluconeogénesis, pero la glucogenogenesis
glucogenólisis, o sea, la ruptura de glucógeno también va a inhibir, ¿sí? O sea, eh, todo lo que sea catabolismo va a ser inhibido por la insulina. A través de este mismo mecanismo, en las células adiposas, por ejemplo, de vuelta, van a producir la síntesis de grasas más complejas dentro del tejido adiposo para que se puedan almacenar. ¿Sí? O sea, los ácidos grasos simples se comienzan a combinar para formar moléculas más complejas como los triglicéridos, por ejemplo. O sea, de vuelta, tiene un efecto anabólico importante. Y va a inhibir todo lo que sea catabolismo, va a inhibir en este caso la lipólisis, la degradación de las grasas. ¿Sí? A nivel de las proteínas, en el músculo esquelético, por ejemplo, de nuevo, estimula la captación de más aminoácidos, o sea, desde los capilares hacia el interior de la célula, para estimular la síntesis de proteínas. O sea, es una hormona que estimula la síntesis de macromoléculas, carbohidratos, lípidos y proteínas. O sea, es la hormona anabólica por excelencia. Y al mismo tiempo inhibe todo lo que sea catabolismo, inhibe en este caso la degradación de proteínas, ¿sí? Entonces la insulina básicamente favorece la formación de carbohidratos complejos como el glucógeno, de lípidos complejos como los triglicéridos y de proteínas que son conjuntos de aminoácidos que se van a ir uniendo y formando macromoléculas. ¿Sí? Es una hormona anabólica. Aquí vemos el mecanismo de acción, porque fíjense, cómo es que la insulina favorece que las células capten más glucosa hacia su interior? Básicamente lo que ocurre es que dentro de la célula existen estas vesículas que tienen estas proteínas, que son las proteínas transportadoras de glucosa, ¿sí? Que normalmente las proteínas transportadoras de glucosa, esta es una, esta es otra, se llaman GLUT, ¿sí? Proteínas transportadoras de glucosa. Hay de varios tipos, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, que depende del tejido y de dónde se encuentra, pero básicamente no está escrito creo en ninguna parte, pero básicamente estos se llaman así, GLUT. GLU es de glucosa y la T es de transportador de glucosa, ¿sí? Entonces, estos están en el citosol. Lo que pasa es que aquí está el receptor de insulina con sus subunidades. La insulina, que está aquí, va a venir y se va a unir a su receptor. Se va a activar. Esto envía una señal aquí a la subunidad beta. La subunidad beta se fosforila. La fosforilación activa la tirosina quinasa, que va a venir y va a fosforilar a otros sustratos del receptor de insulina. Y esto al final lo que va a hacer es, bueno, va a tener muchos efectos, pero va a venir aquí y va a estimular a que esta vesícula con los receptores de insulina que están, con los transportadores de glucosa que están aquí, que esa vesícula venga y se fusione con la membrana plasmática, ¿sí? Solo que esta vesícula no tiene nada, aquí adentro no hay nada, ¿sí? Entonces es como una exocitosis, pero en lugar de liberar algo al exterior, lo que va a ocurrir es que al fusionarse, estas proteínas GLUT ahora van a estar aquí, van a estar incrustadas en la membrana, ¿sí? Estas que estaban aquí ahora se encuentran en la membrana. Y como son proteínas transportadoras de glucosa, ahora la célula tiene mucha más facilidad para ingresar glucosa desde el exterior hacia el interior de la célula, ¿sí? Cuando la insulina desaparece, cuando la insulina eh, ya no está unida al receptor, cuando es destruida, por cierto, la insulina es destruida muy rápido por una enzima que se llama insulinasa, que destruye la insulina. Y cuando el receptor queda libre, todo esto se bloquea y al final, ¿qué es lo que pasa? Que estas mismas 4 proteínas transportadoras vuelven a internalizarse para volver a formar una vesícula para que quede dentro y que quede como una reserva
Entonces, en el momento en que se vuelve a liberar insulina, esto se puede volver a unir a la membrana y utilizar como transporte de glucosa. Y es un ciclo que va ocurriendo, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. La insulina hace que las proteínas transportadoras de glucosa, las GLUT, se unan a la membrana para que la glucosa pueda entrar. ¿Cómo se regula la secreción de insulina? ¿Cómo sabe el páncreas cuándo tiene que secretar insulina? Hay muchos estímulos, pero el más importante es es el aumento de glucosa en sangre, ¿sí? La glucosa en sangre es el principal estímulo para la secreción de insulina. Hay otros, como la presencia de aminoácidos, especialmente arginina y leucina, por ejemplo, algunas hormonas gastrointestinales, ¿sí? Como las incretinas, por ejemplo, pueden estimular la secreción de insulina. El sistema nervioso autónomo también, tanto a nivel parasimpático como también a nivel simpático. El parasimpático, en este caso, estimula y el simpático inhibe. ¿Sí? En el sistema digestivo generalmente es así. El parasimpático es estimulante y el simpático es inhibidor. Y luego está la somatostatina. Acuérdense de esta hormona. La somatostatina es la hormona que inhibe todo lo que hay, todo lo que existe. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es inhibir la secreción de insulina. Bien, el, el, el punto aquí importante que tienen que recordar es el principal estímulo para la secreción, para la liberación de insulina, es el aumento de glucosa en sangre. El principal inhibidor de la liberación de insulina es la somatostatina, ¿sí? Es un inhibidor. La glucosa es un estimulante. Bien, están los otros también, pero principalmente son estos. Ok, ahora, eso en cuanto a la insulina. Recuerden, yo estoy resumiendo mucho toda la información que está en el libro y enfocando en lo más importante. Entonces, acuérdense, la insulina es una hormona proteica que es anabólica por excelencia, estimula la producción de carbohidratos grandes, lípidos grandes, proteínas grandes. ¿Sí? Bloquea todo lo que tenga que ver con el catabolismo y actúa haciendo que las GLUT, las transportadoras de glucosa que están aquí almacenadas, se unan a la membrana para que la glucosa pueda entrar dentro de la célula. Básicamente eso. Ahora, pasando a su antagonista, sería el glucagón. Es la hormona contrarreguladora de la insulina. ¿Por qué? Porque sus efectos son prácticamente los opuestos. También es una hormona peptídica, 29 aminoácidos. En este caso es producido por las células alfa del páncreas, ¿sí? Y como dijimos, es el opuesto de la insulina. La insulina era anabolizante, producía o estimulaba la producción de glucógeno. En este caso, el glucagón promueve la degradación de glucógeno, hace que el glucógeno se rompa, ¿sí? Para que se liberen las moléculas de glucosa. Bien. Luego también promueve la formación de glucosa a partir de aminoácidos y otros precursores, que es la gluconeogénesis, la formación de nueva glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos, como aminoácidos, como lípidos, por ejemplo. Aumenta la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo, o sea, produce lipólisis. Lipólisis es un proceso catabólico. Se rompen los lípidos grandes para liberar ácidos grasos libres. ¿Para qué se liberan los ácidos grasos libres más simples? Para utilizar como sustrato y generar nuevas moléculas de glucosa a partir de ellos, ¿sí? Entonces, en general, ¿cuál es el objetivo principal del glucagón? Principalmente es aumentar, ¿dónde está? Aquí, aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Aumentar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿cuándo se va a liberar el glucagón? Cuando yo necesito más azúcar en la sangre. En situaciones de ayuno, yo no estoy comiendo alimentos con carbohidratos, entonces disminuye mi glucosa en sangre. El glucagón lo que hace es, o sea, el cuerpo lo que hace es producir glucagón
para elevar la glucosa, ¿sí? O, por ejemplo, yo tengo mi glucosa normal y de repente empiezo a hacer mucha actividad física y necesito mucha más energía, entonces si aumenta la necesidad energética, el cuerpo también responde, libera glucagón, el glucagón aumenta la degradación del glucógeno, el glucógeno se rompe en moléculas de glucosa, aumenta la glucosa. Aumenta la formación de glucosa por nuevos, o sea, desde cero, desde otros precursores, aumenta la lipólisis para la gluconeogénesis, o sea, al final lo que ocurre es que el glucagón estimula y aumenta los niveles de glucosa en sangre, básicamente, ¿sí? ¿Y cómo hace eso? Básicamente, no sé si recuerdan esto de aquí es eh, una reacción que se estudiaba muchísimo en el CPI de cómo el piruvato eh, se puede ir convirtiendo a glucógeno o de cómo el glucógeno se puede convertir en piruvato. Es eh, reversible, las reacciones son reversibles. Y fíjense que esto básicamente tiene, o sea, cada reacción está catalizado por una enzima en particular. Y esta enzima, principalmente la fructosa 2,6-bifosfato, es una de las enzimas principales de la glucólisis, ¿sí? Que cataliza esta reacción. Va a ser estimulada directamente eh, por el glucagón. Bueno, directamente quiero decir, el glucagón produce una serie de reacciones en cadena que afecta la funcionalidad de la fructosa 2,6-bifosfatasa y hace que la reacción se mueva hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Cuando yo tengo glucagón, básicamente la reacción se mueve en esta dirección para que se genere nueva glucosa, básicamente. Porque el glucagón lo que quiere hacer es aumentar los niveles de glucosa. Acuérdense de eso. Ese es el objetivo principal del glucagón. Aumenta los niveles de glucosa en sangre. Bien. Ahora, ¿cómo se regula la secreción de glucagón? Básicamente, de vuelta, hay muchos estímulos, pero el más importante es la hipoglucemia, los niveles bajos de glucosa en sangre. Entonces, si en la sangre tengo baja glucosa, el páncreas, las células alfa del páncreas comienzan a fabricar glucagón para aumentar los niveles de glucosa en sangre. Otros estímulos que también son relevantes, los aminoácidos. Por ejemplo, algunos pueden aumentar la secreción de glucagón. El ejercicio aumenta la secreción de glucagón. ¿Por qué? Porque si yo hago ejercicio, ¿qué va a pasar? Aumenta la necesidad energética y entonces el cuerpo va a buscar energía a partir de la glucosa. Entonces el glucagón aumenta los niveles de glucosa, ¿sí? El estrés también aumenta la secreción de glucagón a través del sistema nervioso simpático. Y esto ocurre, por ejemplo, el estrés hace referencia a estrés metabólico y esto ocurre, por ejemplo, en situaciones de ayuno. Yo no le estoy dando a mi cuerpo la cantidad de alimento necesario y eso causa estrés metabólico y eso aumenta la liberación de glucagón. Bien, ¿cómo se inhibe? Se inhibe a través de sus opuestos. La insulina es su hormona opuesta, entonces cuando se libera insulina, se inhibe el glucagón, ¿sí? Y de vuelta, aquí aparece esta hormona que es la somatostatina. Ella le inhibe a todo el mundo, le inhibe a la insulina, le inhibe también al glucagón. La somatostatina le inhibe a todo el mundo, básicamente, ¿sí? A todas las hormonas. Bien, y entonces, como vemos, la insulina lo que quiere hacer es disminuir la glucosa en sangre y el glucagón lo que hace es lo contrario, aumentar la glucosa en sangre, ¿sí? Si yo tengo demasiada glucosa en sangre, se activa la insulina y la insulina disminuye la glucosa para que vuelva a lo normal. Si tengo muy poca glucosa, se activa el glucagón aumenta la glucosa. O sea, ellos son opuestos y actúan de forma coordinada, ¿sí? Son complementarios y actúan
formando un equilibrio. Entonces, siempre la proporción de insulina y glucagón que yo tengo y que el páncreas está liberando es muy importante para saber el estado metabólico del organismo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo situación de abundancia energética, por ejemplo, comí un almuerzo que tenía muchos carbohidratos, comí una pizza con gaseosa y con un montón de carbohidratos ahí, entonces tengo mucha glucosa y en ese caso se va a activar principalmente la insulina. ¿Para qué? Para que todo ese exceso de glucosa sea almacenado y de esa forma yo pueda disminuir los niveles de glucosa en sangre hasta que vuelva a la normalidad, ¿sí? Cuando yo tengo demasiada glucosa en sangre, demasiada energía, predomina la insulina, ¿sí? Para almacenar toda esa energía. Y al contrario, si yo tengo necesidad energética como en el ayuno o en el ejercicio, tengo muy poca glucosa en la sangre o no tengo la glucosa suficiente, entonces predomina el glucagón que va a aumentar la glucosa para mantener los niveles adecuados. ¿Cómo hace para aumentar la glucosa? Moviendo las reservas, o sea, rompiendo el glucógeno o también formando glucosa desde cero a partir de aminoácidos o a partir de los lípidos, ¿sí? Entonces, básicamente ellos afectan a la glucemia. Si la glucemia está elevada, se activa la célula beta que produce insulina para para disminuir la glucemia y que vuelva a la normalidad. Si la glucemia está baja, se activa, es detectado por el sistema nervioso, que liberan las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que estimulan las células alfa, que producen glucagón. Y el glucagón aumenta la glicemia para que vuelva a lo normal, ¿sí? Esta sería la relación de equilibrio que hay entre estas dos hormonas. Bien, esas son las hormonas más importantes, insulina y glucagón. Acuérdense, insulina es anabólica, el glucagón es catabólico básicamente. O sea, estimula también un poco de anabolismo porque estimula la gluconeogénesis, el glucagón, pero el resto es catabólico, degradar glucógeno, degradar lípidos, degradar proteínas, ¿sí? Y luego tenemos estas otras hormonas, la somatostatina y el polipeptido pancreático. eh, y luego está la amilina también, que son hormonas que son producidas por el páncreas, pero que algunas de ellas cumplen funciones importantes y otras no se conocen demasiado bien. Entre las que son importantes está la somatostatina, que es la inhibidora por excelencia, es la hormona inhibidora, ¿sí? Va a inhibir todo lo que existe, va a inhibir la insulina, va a inhibir el glucagón, va a inhibir el polipeptido pancreático, ¿sí? Es la hormona que inhibe todo. Somatostatina, acuérdense de estatina, viene de proteína que mantiene estable a casi todo el cuerpo, ¿sí? Le inhibe. Entonces, lo que hace la somatostatina principalmente es eso. Luego también hay estudios que muestran que interfiere en la absorción de nutrientes en el tracto gastrointestinal, pero esto no se sabe muy bien cómo ocurre, ¿sí? Y el otro, el polipéptido pancreático, no se conoce muy bien para qué sirve. Hay estudios que sugieren que puede estar interviniendo en la secreción de enzimas digestivas, en el movimiento, en el peristaltismo de la pared gastrointestinal, pero para qué sirve y cómo funciona no se conoce del todo hoy en día, ¿sí? Entonces, estos son los principales. Y luego está la otra, que es la amilina. La amilina se produce al mismo tiempo que la insulina y le inhibe a la insulina, pero tampoco se conoce muy bien cómo funciona y para qué sirve. ¿Sí? Entonces sepan, el páncreas no produce solo glucagón e insulina, también produce otras hormonas, somatostatina, polipéptido pancreático y amilina que no está aquí. Entre ellos, insulina y glucagón son los más importantes y la somatostatina es la inhibidora que le inhibe a todo el mundo, ¿sí? El glucagón lo que hace es disminuir al revés. El glucagón lo que hace es aumentar la glucemia y la insulina lo que hace es disminuir la glucemia. Bien.
Y esto está en perfecto equilibrio. Ahora, esta clase de páncreas endocrino es muy, muy importante, sobre todo en nuestro contexto, porque tiene directa relación con una enfermedad muy, muy prevalente, que es la diabetes mellitus, que si no saben lo que es, por lo menos ya habrán escuchado alguna vez. Pero básicamente la diabetes mellitus es una familia de enfermedades, no es una sola enfermedad, es como un grupo de enfermedades crónicas que se caracterizan porque el cuerpo tiene una desregulación, un desequilibrio de los niveles de glucosa, ¿sí? De forma crónica. Y generalmente aparece una hiperglucemia crónica, una hiperglucemia. Hay muchos tipos de diabetes mellitus, pero los más famosos son estos que están aquí. La diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2. Pero acuérdense que hay más. El MOBI, el ALT, algo así, la diabetes mellitus genética, pero del adulto. O sea, hay muchos otros tipos de diabetes mellitus, pero el tipo 1 y el tipo 2 son los más importantes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos? En realidad es fácil, ¿sí? En la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 1, el problema es el páncreas. El problema está aquí, ¿sí? El problema es que las células beta del páncreas ya no pueden producir insulina. En la mayoría de los casos, esto va a ocurrir por un defecto genético en el sistema inmune, que lo que hace es que el sistema inmune produce anticuerpos que atacan a las células beta del páncreas. Entonces, estos anticuerpos vienen y atacan al páncreas, destruyen las células beta, y como ya se destruye la célula beta, entonces no se puede producir insulina. Si no hay insulina, entonces la glucosa no se puede introducir fácilmente dentro de las células porque el receptor está aquí dentro de la célula. La insulina es necesaria para que este receptor venga a la membrana y la glucosa pueda entrar. Entonces, fíjense, en este caso, el problema está en el páncreas y generalmente es autoinmune y es un defecto genético. ¿Qué significa eso? Que desde que la persona nace ya tiene este problema. Entonces, la diabetes tipo 1 es mucho más frecuente en niños. Nosotros vamos a ver los efectos ya en los niños, ¿sí? Es una enfermedad autoinmune genética. Y luego está la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una diabetes adquirida a lo largo de muchos años de comer mal, de sedentarismo y de básicamente mala alimentación y poca actividad física, ¿sí? Y en este caso lo que ocurre es que el páncreas sí funciona normalmente, las células beta producen insulina, pero a lo largo de muchos años de mala salud, de comer alimentos con demasiados carbohidratos y de no hacer la suficiente cantidad de ejercicio, lo que ocurre es que las células, el receptor de la insulina, deja de ser tan sensible a la insulina. Se pierde esa afinidad y ocurre lo que se llama la resistencia a la insulina. La insulina está ahí, pero el receptor no se puede unir. O si se une al receptor, el receptor no se activa de forma correcta, entonces no se transmite la señal aquí adentro, el transportador de glucosa queda dentro de la célula, no se va a la membrana y entonces la glucosa no se puede absorber. Fíjense que en ambos casos, en los dos casos, la glucosa queda aquí afuera, o sea, ¿qué yo voy a tener? Hiperglucemia. La glucosa queda fuera de la célula, no se puede absorber, se acumula dentro de la sangre. ¿Sí? Pero el mecanismo es diferente. Aquí, en la tipo 2, el páncreas está bien. En la de tipo 1, el páncreas es destruido por nuestro sistema inmune. ¿Sí? En la de tipo 2, ¿qué pasa? El páncreas detecta esta hiperglucemia y libera insulina,
pero la insulina no hace su efecto de forma óptima, porque hay resistencia a la insulina. ¿Dónde está aquí? Resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué hace el páncreas? El páncreas comienza a hipertrofiarse y a hacer hiperplasia y a generar más células beta para producir todavía más insulina, cada vez más para tratar de compensar, ¿sí? Solamente que esto, a largo plazo, si no se controla bien, eventualmente las células se agotan y se comienzan a destruir y comienzan a morir, las células beta por agotamiento comienzan a morir. Entonces, al final, la diabetes tipo 2 no controlada se convierte en una diabetes tipo 1. Y por eso la diabetes tipo 2 ustedes van a ver más en pacientes adultos, generalmente después de muchos, muchos años de que el páncreas estuvo luchando y fabricando insulina. Y si no se controla bien y dejamos que progrese, eventualmente estos pacientes no necesitan insulina, pero eventualmente se van a convertir en la diabetes tipo 1, en una diabetes donde el páncreas está totalmente destruido y esos pacientes sí ya van a necesitar tratamiento con insulina, o sea, le vamos a introducir insulina de forma exógena. Bien, los dos tipos de diabetes van a llevar a complicaciones a largo plazo. Si es que no se controla bien, van a llevar a complicaciones. Entonces, por eso es importante saber para qué sirve la insulina y para qué sirve el glucagón. Las complicaciones de la diabetes fíjense, esto parece algo muy, muy simple. Digamos, bueno, está bien, se acumula glucosa en la sangre, pero ¿qué tiene? ¿Qué puede causar eso? Básicamente, hay varios problemas. Primero, que las células necesitan energía y van a morir, van a comenzar a morir por falta de energía, falta de glucosa. Y fíjense que están rodeadas de glucosa aquí, pero no pueden absorber esa glucosa para poder utilizar. Y las células de algunos tejidos comienzan a morir. Eso va a causar enfermedades cardiovasculares, infarto, accidente cerebrovascular. En el riñón va a causar nefropatía. La retina va a causar retinopatía. En los nervios va a causar neuropatías, o sea, básicamente los órganos comienzan a fallar uno a uno. Entre las complicaciones más frecuentes y más graves está la neuropatía periférica, o sea, los nervios comienzan a dañarse, los nervios periféricos, la nefropatía diabética, el riñón comienza a fallarse, las células comienzan a morir y entonces el paciente entra en fallo renal. Y luego está la retinopatía diabética, que es lo mismo, ocurre a nivel de las células de la retina, entonces el paciente comienza a perder la agudeza visual, comienza a perder eh, visión, básicamente. Sí, estas son las tres complicaciones más graves y luego está el pie diabético, glaucoma, cataratas, infarto y todos estos que vamos a ver. Pero estos son los tres de los más graves. ¿Sí? Y luego está el otro extremo. La diabetes era hiperglucemia, exceso de glucosa en sangre, y luego está la hipoglucemia. ¿Sí? La hipoglucemia generalmente ocurre en diabetes, o sea, en personas diabéticas que necesitan tratamiento con insulina y que reciben tratamiento con insulina exógena. Entonces, ¿qué puede pasar? Que ellos se administren una sobredosis de insulina y que la insulina lo que hace es bajar los niveles de azúcar en sangre. Entonces, si baja demasiado por debajo de lo normal, aparecen estos síntomas: irritabilidad, sudor, mucha hambre, palpitaciones, palidez, temblor. Estos son síntomas leves, pero a medida que va progresando, va a causar confusión, pérdida de conciencia, y si no se corrige, eso puede causar daños permanentes, inclusive puede llevar a la muerte. Las causas generalmente, lo más frecuente es dosis excesiva de insulina. También puede aparecer por ejercicio intenso. ¿Por qué? Porque al hacer ejercicio intenso, el músculo consume toda la glucosa disponible, entonces la glucosa en sangre baja. Y también puede ocurrirse por saltarse las comidas. Saltarse las comidas se refiere a, por ejemplo, hoy no voy a desayunar y paso directo al almuerzo. Entonces yo tengo un periodo de ayuno demasiado prolongado donde se produce una hipoglucemia. El tratamiento es fácil, es llenar de nuevo
la sangre con glucosa. Y eso se puede hacer comiendo rápidamente carbohidratos que se puedan absorber fácilmente, como jugo de frutas, glucosa en tabletas, chocolate, lo que sea, algo que sea dulce y fácil de absorber. Bien, bueno, esto es como un leve pantallazo de las patologías donde el equilibrio de la glucosa es importante. Entonces, de ahí viene la importancia de esta clase de hoy. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. No sé si quedó alguna duda por ahí, alguna pregunta. No hay preguntas en el chat. Bueno, excelente. A ver, entonces, como siempre, voy a llamar a la lista y luego ya están liberados. Aquí. Alan